estamos ante un nuevo programa de la sección de compositores emergentes de vuestra página web favorita de moviescores.com. Hoy estamos con el compositor Javier Quilis. ¿Qué tal, Javier? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias por venir aquí a mi home studio o a mi cueva. Te agradecemos de verdad el detalle que has tenido, porque hoy estamos ante un programa especial, como podéis estar observando, porque no es el habitual o típico programa que hacemos, que hago por Zoom, sino que Javier ha tenido la gentileza de invitarnos a su casa, a su estudio, para poder hacer la entrevista, que además revestirá un carácter especial, porque tendrá algunos componentes didácticos que yo creo que van a ser muy novedosos y muy interesantes para salirnos un poco de lo que es la típica circunstancia o procedimiento de entrevista habitual, ¿no? No vamos a dejar por ello de preguntarle a Javier por su trayectoria profesional, obviamente, pero sí que vamos a intentar hacer algo diferente. De eso se encarga Javier y estoy seguro que lo vamos a pasar en grande todos. Bueno, muchas gracias. Entonces, como decía, estamos en tu estudio, donde acabas de llevar a cabo tu última grabación, Grateful. Es un disco que no pertenece, vamos a decir, a ninguna película, a ningún proyecto audiovisual, pero que sin embargo bebe de esas fuentes audiovisuales como tu anterior trabajo, A Dream Come True. Entonces, a mí lo que me gustaría que explicaras un poco a raíz de este último trabajo es un poco, que nos hables sobre cuál es la idea general del mismo, cómo surgió la idea y con qué tiene que ver, ¿no? Vamos, que nos expliques también un poco cómo se ha ido desarrollando. Sé que son muchas preguntas en una, pero bueno, voy a intentar, un poco cómo se genera y cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Bueno, Grateful, como el propio nombre indica en inglés, significa agradecimiento. Y este segundo trabajo yo quería dejar muy patente eso, el dar gracias, y dar gracias por estar vivo y por todas las cosas que podemos disfrutar cada día que nos despertamos, ¿no? Yo a veces creo que entramos en una dinámica de negatividad, de tensiones y tal, y digo, ostras, o sea, cada día es una oportunidad de ser felices, de estar con los que queremos, de nuestros familiares, nuestros amigos, de disfrutar de un paseo, de respirar, de la montaña. Ostras, me apetecía un disco, eso, que reivindicara un poco para mí el regalo que es estar vivo. Y también quise un poco enfocarlo en relación a eso. Bueno, he cumplido ahora recientemente 50 años y quería hacer una especie de... ¡Felicidades! Muchas gracias, sí, hace muy poco. Y también era una forma de recopilar, como si fuera una especie de recopilatorio de música, pero en este caso quería hacer una especie de recopilatorio de sentimientos o de valores que he ido viviendo, experimentando, viendo durante estos años. Entonces, bueno, pues hay un tema dedicado a la esperanza, otro tema dedicado al amor, otro tema dedicado a la incertidumbre. Entonces, bueno, quería un poco jugar con ese tipo de cosas y también quería jugar un poco con distintas sonoridades. Hablabas del disco anterior, de A Dream Come True, y en este de Grateful, evidentemente la orquesta sigue siendo un poco la base sobre la cual gira todo, pero también quise probar otra serie de formatos diferentes, a veces con una formación mucho más reducida, por ejemplo un quinteto de cuerda y un piano. También quise jugar un poco, creo que lo habéis escuchado, pues con un tema entre jazz, con arreglos de cuerda. Bueno, quise un poco hacer cosas diferentes. Correcto, sí. So Close. So close that I know you're my home, sweet home. When you step by step from my feet to head, I'm melting down my core. Entonces,
Bueno, así es un poco la idea de donde surgió. A mí casi que diría que esto surgió pues desde antes de la pandemia. Y bueno, como son proyectos autofinanciados, pues lleva su proceso, lleva su tiempo y al final se ha podido materializar y la verdad es que estoy contento con el resultado. Bueno, por lo que dices y por lo que yo he podido escuchar, es un álbum de carácter vitalista, pero que tiene también un fuerte componente lírico porque, bueno, tú eres un compositor que gustas, ¿no?, de tener esta vertiente lírica. En A Dream Come True el título también es bastante significativo, ¿no? Un sueño hecho realidad, por decirlo así, podría ser la traducción. Ahí empleabas también a la Budapest Symphony Orchestra, que hay que señalar que se ha vuelto a emplear para este álbum. Lo que pasa es que en aquel, bueno, el aspecto sinfónico de alguna manera destacaba sobremanera en cuanto a que había un componente un poco más épico. Aquí es una celebración más vitalista, por lo que estás diciendo, sí, por lo que comentas de la vida. No quiere decir que no falte también su parte de épica, ¿no? Pero sí que es un álbum más sentido, ¿no? Y efectivamente utilizas, hay una orquesta, hay un componente orquestal que es muy evidente, pero ahí percibes un solo de violín, sí, hay coros, hay canciones, lo que da una clave más ligera, sí, hay instrumentos piano modernos también, bajo, batería, cosas que en el anterior disco ni se plantearon. Yo fíjate, Frederic, diría que A Dream Come True, como su propio nombre indica, para mí era un sueño hecho realidad el hecho de poder, nunca había grabado con una orquesta, ¿no? Entonces, bueno, para mí aquello fue un momento irrepetible. Y aquí en Grateful, bueno, pues ya una vez viví esa experiencia, quería hacer algo un poco más meditado, casi te diría, o más pensado. ¿Qué sonoridad, qué tipo de timbre, qué es lo que buscaba un poco? Es un paso adelante, digamos, con respecto al álbum anterior, que avanzamos un paso adelante en determinado sentido, ¿no? Es un paso que tú has querido dar. Una vez logrado el objetivo principal, que era materializar en un disco tu música, pues esto ya es dar una cierta continuidad, ¿no? Y celebrar que se sigue. Que se sigue la trayectoria y que se sigue estando aquí, ¿no? Porque después de la pandemia, como bien dices... Yo creo que todos conocemos o hemos perdido a alguna persona, conocemos a alguien. Ahora, bueno, los dos somos de Valencia a raíz de la tragedia de lo que ha pasado con la Dana. Entonces, para mí todas estas cosas me sirven un poco para decir, hey, vamos a pararnos un poco y a recapacitar y a pensar un poco qué es lo que realmente es importante en la vida, ¿no? Y quería un poco enfocarlo en ese sentido, aun lo que te he comentado, siempre digo, la vida es maravillosa pero no es perfecta, ¿no? Pues hay momentos, lo dicho, y también hay un tema dedicado a la incertidumbre, un tema a la melancolía por la pérdida de una persona, es decir que... Sí, que nadie piense tampoco que esto es un pastelón. No es Disney, ¿no? Estamos hablando de un ciclo, digamos, vitalista en tu trayectoria, pero en todo el ámbito, en todo el sentido amplio, ¿no?, de la palabra, ¿no? Porque efectivamente hay sentimientos, digamos, encontrados, como te puedes... Y luego una cosa que has apuntado que creo que sí me siento muy reflejado es que generalmente yo a la hora de componer giro muy en torno a lo que es la melodía, ¿no? Para mí siempre digo que las grandes bandas sonoras que yo recuerdo y la música de cine siempre las puedo tararear, ¿no? Entonces para mí es un elemento muy importante. A veces cuando se habla de texturas y tal, vale, sí, funcionan en el audiovisual, pero en este caso que se trata de un disco de música, llamemos absoluta o no vinculada al mundo del audiovisual, sí me gusta que sean melodías que, no sé, que la escuches y puedes empatizar, puedes captar la atención rápidamente, incluso las puedas tararear, ¿no? De hecho es una de las cosas que suelo hacer cuando compongo.
Hombre, a ver, también hay que aclarar que no está vinculado a audiovisual, pero que en definitiva el aficionado o aficionada pues sí que va a reconocer ciertas referencias, Sin duda. porque eso tú lo llevas en tu ADN, por el disco, por la música. Claramente se puede reconocer que hay influencias pues de Goldsmith, de no sé, algunos compositores muy referenciales, Horner, Morricone también me viene a la cabeza. Entonces eso es algo patente, y sobre todo pues John Barry, que es uno de tus ídolos principales. Hay un par de temas que, bueno, como ya ocurría en A Dream Come True, que están ahí presentes y que de alguna manera pues el aficionado a la música de cine va a agradecer sobremanera, más allá del vínculo existente o no, que en este caso es menor que en el disco anterior, que luego también hablaremos de él. Pero lo que sí, que ya aprovechando que estamos aquí, que como los dos somos valencianos y bueno, esta cercanía ha permitido visitar tu casa de forma, digamos, pues directa. Aquí estamos para hacer el programa de una forma diferente. Lo interesante sería que, estando en tu estudio, pues nos describas un poco en general precisamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que, por qué llamamos estudio? ¿Qué podemos considerar para llamar al sitio en el que estamos un estudio? ¿Cuáles son los elementos que definirían un estudio, por decirlo así, ¿no? Para que el personal que es aficionado pero que no conoce el procedimiento, el proceso de grabación, pues ahora tenga un acceso, aunque sea un pelín didáctico, y no nos podamos extender con una especie de tutorial que los tiene Javier, para el que esté interesado, para ver cómo se lleva a cabo pues un proceso de estas características, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas o esos elementos básicos que constituirían el llevar a cabo esa idea? Bueno, yo muchas veces cuando doy alguna charla siempre digo, bueno, siempre hemos visto al compositor tanto de música de cine como de música absoluta, pues con su partitura, escribiendo lápiz y papel y tal. Bueno, pero el amigo William, sigue haciendo, bueno, el Morricone, etcétera. Pero hoy en día, bueno, pues gracias a la evolución de la tecnología, pues tenemos otra forma en general de proceder, y más si sabes que esa música luego no va a ser interpretada, es decir, qué sentido tiene hacer una partitura si a lo mejor no hay presupuesto para luego grabar con una orquesta. Entonces, generalmente los músicos lo que utilizamos es el estudio, y el estudio se compone a rasgos principales del ordenador, que sería, bueno, pues el corazón o el motor, como si fuera de un vehículo. Luego tenemos un teclado controlador, que es con el que podemos interpretar las notas, podemos tocar distintos instrumentos, como tiene todo el rango de un piano, pues puedes tocar una flauta por aquí, puedes tocar un contrabajo, puedes tocar distintos elementos, y luego dentro del ordenador esto lo grabamos con la ayuda de una cosa que se llama librerías de sonido, que te permiten no simplemente tocar esto y que suene un piano, sino que suenen cualquier instrumento que quieras, desde una batería, percusión, coros, lo que quieras. A mí me llama la atención el tema de los coros en concreto, ¿no? Porque sí que hay un tema épico, el primero, sí. Que bueno, me ha parecido ahí reconocer, como te comentaba antes, algunas influencias de Goldsmith, también un regusto a Morricone, pero hay coros, ¿no? Entonces, claro, uno se pregunta, ante un disco que alguien se está autofinanciando, contratar una orquesta, unos coros, pues, claro. Sí, bueno, en este sí los coros sí son reales, es una formación de una localidad aquí al lado de Alcira que se llama Gemesí, ellos se llaman Encanta. Y bueno, esa era una cosa además que me quedó pendiente del anterior disco, el trabajar con coros, con una coral. Y bueno, la verdad es que el resultado pues, estuvo muy bien y muy contento. Pues a partir de esta primera concepción nos gustaría pasar un poco a lo específico y concretar cómo se va materializando el proyecto desde tu cabeza, ¿no? Desde tu cabeza, en tema conceptual, cuando tú concibes de algún modo lo que sería la idea de llevar a cabo este álbum, y qué proceso se sigue a partir del germen de esa idea
para llevar a cabo finalmente el álbum? Sé que es una pregunta muy genérica y que, bueno, que seguramente hay muchos pasos intermedios. Vale. Pero si pudieras de alguna manera poder resumir para los que nos están viendo un poco cuál es el procedimiento, cómo te surge en la cabeza directamente sobre el teclado, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Ok, pues vamos a verlo. Bueno, Frederic, pues para mostrarte un poco cuál es el proceso, vamos a intentar hacer un ejercicio, una comparativa, salvando las distancias, y vamos a imaginarnos que tú fueras un director y que tuvieras un proyecto audiovisual y me dijeras, Javier, quiero que me hagas la música de mi cortometraje, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un poco la analogía. Recuerdo, hay un vídeo que yo creo que es icónico y muy famoso, ¿no? De Steven Spielberg y John Williams. Hombre, ha puesto con lo nivel, de, ¿no? Creo que es el nivel típico, alto, pero bueno, sí, que sea conocido. salvando el millón de los años luz de distancia. Sí, sí. Pero bueno, vamos a hacer un poco eso. Entonces, bueno, pues imaginemos que mi melodía yo podría interpretártela a piano y sería algo así como, por ejemplo... ¿Vale? Y yo te puedo decir, mira, Frederic, esta es la melodía a piano, pero luego esto va a ser interpretado por la cuerda y van a entrar instrumentos de madera y tal. Vale, pues aquí es donde entra en juego tanto el ordenador como el home, como las librerías, etcétera. ¿Por qué? Porque yo puedo tocar el piano, podría tocar, si lo seleccionara, pues una flauta, por ejemplo, aquí sería... Entonces, todo esto lo iría interpretando y lo iría grabando en el programa que utilizo, que en mi caso suele ser Cubase. Y entonces, claro, no es lo mismo que yo te enseñe esa melodía que te acabo de enseñar, o ese leitmotiv, o ese... Que yo te diga, no, esto luego será interpretado por una orquesta o por la sección de cuerda, a que yo te enseñe esta demo o esta maqueta que sí suena con la cuerda. Entonces, no sé si... Claro, esto para un director o para cualquier persona... Impresiona, claro, tú debes estar habituado, imagino que el resto de compositores a los que hemos entrevistaremos también, estáis habituados, pero claro, como decías antes, de lo que es tocar el piano con papel pautado a pasar a este tipo de mecanismos, pues... Esto, la ventaja principal que tiene es que, pues en este caso el director, la productora o lo quien sea, tiene una idea ya no simplemente de la melodía o de la armonía, sino tiene una idea muy clara de la textura, de la sonoridad, del timbre, de qué instrumentos van a sonar, de si suena lo que te decía, si suena la cuerda, si suena una flauta, si suena un oboe, si suenan los metales. Entonces es como muy fácil, extraíble, aunque luego después podamos grabarlo con una orquesta real. Pero bueno, la tímbrica es un poco bastante parecida. Iba a ponerte otro fragmento, pues si yo te dijera, no, y en un momento determinado va a sonar un oboe con una flauta y un arpa y bajamos un poquito la cuerda, pues no es lo mismo decir que, por ejemplo, mostrar esto aquí.
pues por ponerte un pequeño ejemplo. Entonces, normalmente el proceso es, primero se compone dentro del ordenador, se hace una maqueta, y si luego al director le funciona y luego se va a grabar con músicos reales, pues bueno, entrarán en juego otros elementos, como podría ser un orquestador o un arreglista. El orquestador es el que se va a encargar de convertir esta demo MIDI o esto que está hecho con un ordenador en partituras, tanto para el director como para los músicos que van a interpretar esa música. Lo que pasa es que se corre un poco, tal vez, el peligro, ¿no? Ajá. El peligro entre comillas, ¿no? De presentar a lo mejor una maqueta de estas características y que a lo mejor en producción te digan, oye, esto suena fantástico. Sí, Y claro, sí. como la música del audiovisual, sobre todo refiriéndonos a un audiovisual, claro, a una película, televisión o cine o un episodio de televisión, ¿no? Y te diga, con esto me basta. Con porque... esto. Y de hecho, muchas veces la música para series de televisión, bueno, creo que lo comentaba Eva Martín en la cámara, muchísima de las series de televisión, incluso te diría películas que no tengan un alto presupuesto, se hacen única y exclusivamente con el ordenador. Se corre el riesgo a veces cuando haces una demo o un mock-up muy elaborado que el director te diga, bueno, pero ¿para qué tenemos que grabar con orquesta si esto ya es una orquesta? Bueno, sí tiene parte de razón y yo lo entiendo. Y de hecho yo soy bastante, o intento ser bastante meticuloso y detallista a la hora de que la demo suene lo más parecido a una orquesta, pero yo también te diré que si en mis discos personales me voy a grabar con una orquesta es porque cuando tú grabas con una orquesta hay un componente que no se consigue con librerías. Y sobre todo también te diré, Frederic, porque es cuando se materializa la música. Es decir, yo puedo componer con el ordenador y puedo estar tocando aquí en mi casa y tener unos buenos altavoces y lo que tú quieras, pero ostras, cuando vas al estudio y eso está interpretado por músicos, es que es cuando cobra vida, ¿no? A veces pongo un ejemplo que es como ver una ecografía y te dicen, no, esto es tu niño. Vale, sí, tú ves la ecografía y vale, de acuerdo, pero... ostras, cuando ves al niño de verdad, es cuando la emoción te puede, ¿no? Sí, claro. Pues diré que, bueno, que la orquesta es eso, es esa materialización de esta idea que puedes haber tenido, o bien escribiendo, o bien a través de las demos, llevadas a cabo, ¿no? Y bueno, pues nada, luego vas a grabar con la orquesta. Además, en este disco de Grateful grabamos por secciones, que es una cosa que también cada vez es más habitual dentro del mundo de la banda sonora, ¿no? Antiguamente pues se grababa toda la orquesta. La misma orquesta con la Budapest Symphony Efectivamente, Orchestra, grabamos fueron por secciones. Efectivamente, el primer día grabamos toda la cuerda, al día siguiente grabamos maderas y luego por la tarde grabamos metales. Y todo eso se ensambla junto. Y aquí el estudio también juega su parte, hay una parte de postproducción, ¿no? Sí, sí, ya con todo es decir, una vez ya tenemos todo el material, volvemos a España y lo que hacemos es la edición de tomas, es decir, vemos de las distintas interpretaciones que ha hecho la orquesta de un mismo tema,
cuál es la que más nos gusta o de qué parte a qué parte nos dice más, suena mejor, está más afinada, X, lo que sea. Conformamos lo que es ya la toma definitiva. El ingeniero evidentemente se va a encargar de que eso suene lo mejor posible, pero yo normalmente me gusta reforzar un poquito en postproducción con librerías MIDI. Es decir, esto que acabamos de escuchar ahora hecho con el ordenador, me gusta utilizarlo como una capa que va muy por debajo de la orquesta, ¿vale? Pero que le ayuda primero a darle un poquito más de grosor, a empastar, y creo que se consigue un sonido un poco más cinematográfico, diría, ¿no? Como más grande, el hecho de combinar ambas cosas, y es un proceso que, bueno, que hoy en día la gran mayoría también de bandas sonoras que escuchamos, bueno, aunque no es exactamente lo mismo, pero recuerdo haber visto un vídeo de Alan Meyerson, que es el ingeniero de sonido de Hans Zimmer, Sí. y hablaba de Piratas del Caribe. Decía, bueno, para Piratas del Caribe he mezclado 740 pistas. O sea, significa que, vale, estás escuchando una orquesta, estás escuchando trombones, estás escuchando trompas, metales, maderas, cuerdas, sí, pero también estás escuchando mucha capa por debajo de librerías de cuerda hechas por ordenador, sintetizadores, bajos, Tendría como etcétera. una función de subrayado, por decirlo así, porque tú estás empleando cuerda y le metes más cuerda todavía. Sí, Es como si multiplicaras, ¿no? es como si le diera un poquito más de grosor a... Más densidad, ¿no? Sí, sin duda. Ajá. Sin duda. Por ejemplo, dentro del disco que yo he hecho, hay temas que son solo de piano y un quinteto. Ahí no, porque lo que quieres es justamente lo contrario. Ya. ¿No? Quieres una cosa mucho más reducida, mucho más intimista, sin tanta dimensión. Buscas la esencia. Pero cuando hacemos un tutti en algún tema épico o en algo emotivo y queremos que explote, pues nos viene muy muy bien el utilizar librerías. Y bueno, así es más o menos, muy contado por encima, cuál sería el proceso. La verdad es que muy ilustrativo, ¿eh? Bueno, pues visto y comprobado ya cómo Javier amablemente nos ha enseñado este procedimiento, este proceso de desarrollo de lo que es la materialización de la idea, ¿no? Del concepto para llevarlo a cabo en el estudio, lo que corresponde preguntar es esta inspiración, ¿de dónde surge? ¿Dónde surge esta idea? Si hay un momento específico en el que tú dices, antes has mencionado la pandemia, pero bueno, pandemia va quedando un poco atrás, ¿no? ¿Surge de algo? Pues evidentemente también depende mucho del tipo de proyecto. Es decir, no es lo mismo trabajar para un audiovisual, ¿no? que hacer música absoluta o independiente. Lo que sí que soy partidario o me gusta es, bueno, intentar imaginarme qué es lo que quiero contar. Quiero contar una historia, algo relacionado con el amor, quiero contar algo relacionado con la melancolía, es decir, hacia dónde quiero encaminar una determinada composición. Luego también otra de las cosas es, vale, ¿cómo voy a darle forma, qué textura, qué dimensión necesito para contar esa historia? Por ejemplo, puedo contar una historia de amor y se puede contar con una gran orquesta y un montón de músicos y violines sonando muy fuerte, pero también se puede contar una historia de amor con un piano y ya está. Y hacer una cosa mucho más introspectiva, mucho más, que se diría que como privada. Entonces, depende del tipo de proyecto, pues abordamos por un lado o por otro. Y bueno, no sé, a ver, muchas veces me preguntan, ¿y compones de forma lineal? Es decir, desde el principio hasta el final. Te voy a preguntar precisamente porque de alguna manera aludes a una especie de narración, Sí. Por decirlo así, y claro, eso implica hasta cierto punto que hay como una especie de planteamiento nudo-desenlace, que es lo que caracteriza la narración. Es cierto, pero me pasa muchas veces que no tengo una forma siempre metódica a la hora de hacer música. Quiero decir, muchas veces ha surgido el leitmotiv o la idea principal o lo que sería el planteamiento, el nudo, y
y no tengo como de dónde vengo. Bueno, pues no pasa nada. Tengo esa cédula, o a lo mejor tengo la introducción, pero no sé exactamente esto cómo va a continuar. Es decir, no tengo una forma de componer determinada, sino que también muchas veces me voy dejando casi que llevar por lo que la propia música me va pidiendo, ¿no? Y eso me parece bastante interesante. En ese aspecto parece como que te hayas liberado un poco de, vamos a ver, las cadenas de lo que supone el estar supeditado a lo que sería las imágenes de un corto, de una película, porque claro, tú provienes del mundo del audiovisual, tú has hecho diversos cortos, por ejemplo, ahora mismo podríamos citar Alzheimer, del cual además surgirá un tema, una especie de suite que arreglaste para tu primer álbum, para el primer disco, Dream Come True, que titulas pues tema Alzheimer. Luego también has trabajado en otro corto con Josué Vergara, que fuisteis nominados a Mejor Música por Lobisome. Es un cortometraje de terror, una especie de homenaje, guiño a una figura emblemática del cine de terror español como fue Paul Naschy. Es un corto que se las trae y que tiene cierto punto de humor negro, pero bueno, que es muy efectivo y que la música está ahí. Parece que estés como un poco ahí especializado, porque luego he tenido oportunidad de ver la película de Tony Villazán, El hombre de la oscuridad, que también es del género de terror, aunque tienes otro tipo de material como el documental, ¿no? War in Heaven, War on Earth. Ahí formaste equipo en un principio, ¿no? Con un par de compañeros, con Samuel Martínez y con Ignacio Núñez. Tú vienes de este mundo, ¿qué te parece el mundo del cine? Es decir, ¿por qué parece como que lo hayas dejado de lado? ¿O? No, tampoco diría que lo he descartado, sino que, bueno, decir, hay una cosa que me encanta cuando trabajas en audiovisuales, y tú lo acabas de citar, y es que tienes que trabajar tienes muy acotado determinados lenguajes musicales. Pues ahora estabas hablando del mundo del terror, o del mundo de la intriga, del mundo del suspense, del mundo de, no sé, si hiciéramos una peli de época del mundo del oeste o de lo que sea. Entonces, me gusta trabajar en audiovisuales porque para mí suponen un reto de utilizar a lo mejor un determinado lenguaje, una determinada paleta sonora que no haría si me dedicara a hacer un tema, digamos, para consumo propio o para mí, ¿no? Entonces, a mí sí encuentro que eso me resulta muy interesante. Pero bueno, no sé, también depende un poco de los proyectos. También soy una persona que bueno, pues no tiene la necesidad de tener que trabajar de la música para poder vivir, entonces también hace que esto me lo tome con cierta calma, en mi perjuicio, lógicamente, ¿vale? Dentro de la carrera de compositor, pero bueno, soy feliz así, lo que te decía antes, disfrutando de la música, pero también disfrutando de otras cosas que me llenan igualmente. Even in Washington City, the Lincoln family cannot escape. In February, 11-year-old Willie Lincoln falls ill with typhoid fever.
He suffers for weeks with pain and periods of mental wandering and delirium. Abraham and Mary Lincoln sit for hours at their son's bedside, but he finally succumbs, lungs filling with fluid, and mercifully carried off by pneumonia, he dies about 5:30 p.m. on February 20. Hombre, lo digo porque, como tú bien has señalado ahora, pues hay proyectos que te permiten desplegar una cierta paleta, ¿no? De un abanico de técnicas, El hombre en la oscuridad, El hombre de la oscuridad, la película de terror. Evidentemente pues se recurre a algunos clichés del cine de terror que son ineludibles, pero sí que es cierto que, como bien dices, te permite pues disonancias, te permite cierta experimentación, pero al mismo tiempo pues hay alguna secuencia, ¿no? Porque hay alguna secuencia, por ejemplo, algún escarceo sexual, ¿no? De la protagonista con un yogurín, en fin. Y ahí suena una música que bueno, a mí me ha parecido como tema central, de la versión romántica del tema central de Instinto Básico. Entonces, yo noto esa narratividad, esas referencias musicales o visuales que están muy presentes en ti, sea un trabajo para un audiovisual específico o no. Sí. Yo, vamos, no escondo, considero que no soy un compositor original, al contrario. ¿Qué es lo que refleja mi música? Pues un poco todas las influencias de todas las músicas que he escuchado durante mi vida, y me encanta la música de cine, me encanta la música clásica, me encantan otro tipo de estilos, es decir, entonces bueno, me gusta descubrir distintos estilos y luego, digamos, de todas estas cosas, luego ir destilando y pasándolo un poco por mi propio lenguaje o por mi propio embudo o por mi propia manera de hacer. Pero vamos, sin duda hay músicas que te pueden evocar a determinados compositores y están hechas así, no tengo ningún inconveniente en reconocerlo, al contrario, vamos, de hecho, esto forma parte de la historia de la música, todos bebemos un poco, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, pero de hecho no solamente no tiene miedo de reconocerlo, sino que te lo han reconocido, porque en el 2016 obtuviste la medalla de bronce en los Global Music Awards por el tema Encouragement, que tampoco es algo que sea específicamente cinematográfico. Recuerdo que ahí este tema está presente en A Dream Come True, junto con el de Alzheimer, que también se llevó el tema From Alzheimer, que es la suite, digamos, que realizaste a partir del documental que hemos citado antes, que también se llevó un premio en los Hollywood in Media Awards, ni más ni menos, que recogiste en el Avalon Theatre de Los Ángeles en 2017. Bueno. Es decir, te han reconocido, ya no es que tú reconozcas influencias o dejes de reconocer, sino que tu música, pues de alguna manera ha sido reconocida, con nominaciones a Film Cinema, pero también con premios relacionados con el audiovisual, directamente o no. Sí, bueno, la verdad es que el tema este de los premios o a veces de las nominaciones tampoco tienen mayor repercusión ni mayor importancia. Me refiero a que, bueno, pues no por ganar ningún premio. Pero efectivamente, pero yo también he de reconocer que bueno, que significa que algo, por lo menos, alguien ha considerado que lo que estás haciendo, pues bueno, tiene cierto valor. Y de hecho, fíjate, le tengo un especial cariño a un premio que es el Jerry Goldsmith, que los da la gente del MOSMA. Sí, hoy en día MOSMA antiguamente empezó con el Festival de Úbeda, luego pasó a Córdoba y hoy es el MOSMA. Entonces, ostras, me hizo mucha ilusión porque además fue una oportunidad de poder reunirme y contactar con gente a la que yo personalmente admiro. Entonces, bueno, pues está bien, ¿no? El bueno, ver que por lo menos estas cosas que hago, pues, bueno, gustan. De una manera u otra, de forma directa o circunvalando, digamos, el audiovisual, por decirlo de algún modo, por expresarlo así, te relacionas con el mismo. Entonces, es obligado, siempre lo hacemos, siempre lo hago, hay que preguntarte si hay algo, una película, un momento específico que te empuja a decir, yo quiero componer en esta línea, yo quiero trabajar en audiovisual o la línea narrativa de la música. Ostras,
A ver, eso... Aquí ha habido contestaciones Sí. para todos los gustos. Tú siéntete libre. Estaba pensando, y creo que coincidía en la entrevista que le hiciste a Iván La Cámara, porque me quedé también... Con Iván Martínez la cámara. Iván, Sí. Iván Iván Martínez, sí. Martínez La Cámara, que él decía, ¿Cuándo? a mí me voló la cabeza cuando mis padres me compraron un pequeño teclado de juguete sí, y tal. Sí, correcto. Pues exactamente Sí, lo mismo. a Paulina Derska también le ocurrió algo parecido. Tenía un teclado en su pueblo que decía que se aburría y jugaba. Fíjate, evidentemente estamos hablando de un teclado de juguete que era monofónico, es decir, Claro. pero era una cosa que, digamos, te permitía Te cambió la vida. tocar tus propias melodías Te cambió la vida. y experimentar y probar algún de los sonidos limitados que tenía, pero bueno, me parecía muy interesante. Y luego en relación a lo que apuntas, si hubo alguna película, pues no recuerdo ahora exactamente, pero bueno, por generación vengo un poco de la música del cine de los 80. Y bueno, es que claro, pues he visto Indiana Jones en el cine, he visto Star Wars en el cine, he visto de la escuela Batman. sinfónica de Williams, que se desarrolla durante los 80. Yo recuerdo cuando fui a ver Batman de Tim Burton y escuché la introducción, el tema de Batman de Danny Elfman, y es que, bueno, lo recuerdo ahora y casi que me ponen los pelos de punta, o sea, era impresionante, ¿no? Y bueno, pues decía, ojalá algún día yo pudiera hacer una cosa así, que era impensable en aquella época. Pero bueno, gracias hoy también un poco al tema de la informática musical y de la tecnología, pues se pueden hacer cosas, bueno, que están muy bien. Hombre, a ver, el tema es, en este sentido, y teniendo claro estos referentes, ¿hacia dónde ves que se dirige tu carrera, ¿no? Porque yo te veo muy satisfecho con Grateful, con A Dream Come True, que son dos álbumes que son absolutamente recomendables, que son, Gracias. digamos, sinfónicos, que tratan una paleta de colores muy amplia, que van de la épica al lirismo, que pasan del sinfonismo a la cámara, pero ¿hacia dónde te diriges? ¿Tú crees, tienes algo predeterminado? No, o- y de hecho te diría, Frederic, que no tengo ningún objetivo ni ninguna proyección, ni diríamos que mi carrera profesional no lo definiría exactamente así, sino que siempre digo, hago música porque forma parte de quien soy, compongo música por necesidad. Antes estabas hablando que decías que te gusta hacer deporte y que si pasan un par de días y no haces deporte, como que el cuerpo es extraño, ¿no? Necesitas esa actividad. Bueno, pues exactamente me ocurre lo mismo. Es decir, para mí el poder sentarme aquí y tocar, probar cosas, escuchar sonidos, componer algunos pequeños bocetos, o sea, forma parte de quien soy y de mi forma de expresarme. Y siempre digo, ostras, si después esto tiene cierta repercusión, perfecto, pero si no la tiene, me doy por feliz. Y no necesariamente vinculado al audiovisual. Y no Sí. necesariamente vinculado al audiovisual. Pero- Es decir, muchas veces me dice mi mujer, haz cosas que te motiven, que te apetezca hacer. Entonces, lo dicho, ni me cierro a nada, pero bueno, me es indistinto. a la que has dedicado un tema en Grateful. A la que he Dancing dedicado, sí. With Carmina. Bailando con Carmina, sí. Exacto. Sí, eso era una asignatura que tenía pendiente y bueno, afortunadamente en este sí puedo Hombre, materializarlo. te pregunto ¿no? todo esto porque en el 2023 pues, estrenaste una obra, hace un año y pico, titulada Renaissance, interpretada por la sociedad, encargada por la Sociedad Juventud Musical d'Albal, junto con su titular, con su director titular, Con Carlos Riera. Entonces, claro, yo veo que te abres a muchos frentes, ¿no? Por eso te pregunto Mira, esa dirección, porque Renaissance también es una obra de carácter sinfónico que era una obra por encargo, pero volvería un poco a lo que te decía antes. Era una cosa que me motivó muchísimo, porque me llamó un día Carlos, el director, y me dice, Javier, mira, me gustaría componer y que hicieras algo, pero quiero hacer algo totalmente diferente. No quiero que compongas la típica obra para banda de música o un pasodoble. No, quiero algo que sea totalmente rompedor. Vale, de acuerdo, muy bien. Y me dio una serie de indicaciones. Mira, me gustaría que tuviera como un lenguaje muy audiovisual. Y quiero que haya música, pero también me gustaría que hubiera un narrador
que cuente un poco una historia ambientada en el Renacimiento, que es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, y empezó a contarme aquello y me dijo también, recuerdo, y quiero que no solamente toque la banda, sino que también esté arropada por programación de librerías, instrumentos, efectos. Bueno, era una especie como de concierto película, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Queda pendiente Y que quede bueno, registrado en un próximo álbum, porque Pues sí, efectivamente, esa queda pendiente. lo anotamos. Sí, sin duda. Además, no he podido llevarlo a cabo ahora con Grateful, pero sí es una cosa que la tengo ahí, vamos, en cuanto me sea posible, sí me gustaría acabarle de dar forma, también grabarlo, posiblemente hagamos una versión solo de orquesta, pero quiero hacerlo porque además estuvo muy bien. El día del estreno pues habían proyecciones, habían efectos especiales, había luces, la interpretación de la banda, música amplificada, el narrador, y bueno, creo que fue como una especie de, no sé, de proyecto audiovisual que rompe un poco con, bueno, pues con las obras más comunes, más normales que se interpretan por una banda de música aquí en Valencia. Pues bueno, yo ya para despedirnos te preguntaría acerca de la edición discográfica de Grateful, porque estamos hablando que es tu último álbum, pero estás, creo, en el proceso, ¿no?, de la edición tanto para descarga digital formato como digital. incluso edición física en disco compacto. Sí. ¿Cómo está el tema? Pues bueno, sí es verdad que hoy en día las ediciones en CD, bueno, pues me ocurre, yo tengo un coche y ya no tiene para poner CDs y tal, pero Como acto me de gusta, romanticismo, sí, lo sin hemos du- definido en alguna ocasión. sin duda, La sin edición duda. de un CD hoy en día... El tener algo físico, con un libreto que puedas abrir, pues, que puedas tener imágenes del momento de la grabación, ¿no? Me parece lo que tú estabas diciendo. Primera, que tiene para mí un valor sentimental y bueno, no sé, estoy intentando ver si puedo editarlo a través de alguna discográfica y evidentemente también será una distribución digital, bueno, pues para que la gente lo pueda escuchar. Si fuera el caso, daremos buena cuenta en The Movie Scores de la noticia de la aparición del álbum, que estamos convencidos que así será, por lo menos en descarga digital, y esperemos que también en compacto. Ojalá. Y aprovechamos para darle la enhorabuena Nada, de nuevo a Javier al y las contrario. gracias por su recibimiento aquí en su casa y por este programa tan especial que yo creo y espero que resulte igual de maravilloso e interesante que me lo ha parecido a mí. Aquí quedamos hasta una próxima entrevista que, por desgracia, volveremos a cierta normalidad. Bueno, siempre se tiene la oportunidad de estar con el compositor o la compositora frente a frente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Frederic, por lo que has hecho, por el hecho de, bueno, porque
Oye, a lo mejor a alguien no le da valor, pero el hecho de que hayas tenido que desplazarte, venir y tu predisposición a querer hacerlo, con lo cual, pues bueno, muchísimas gracias a ti. Para mí es un honor, ya lo sabes, y una auténtica satisfacción. Ojalá pudiéramos hacer todas las entrevistas en estas condiciones, pero bueno, ha sido muy ilustrativo, ha sido muy didáctico, ha sido muy distraído y Muchas desde luego pues estoy seguro que quienes nos siguen pues lo habrán agradecido sobremanera. De nuevo te doy las gracias y te doy la enhorabuena por este último álbum. No os lo penséis y en cuanto tengáis noticia de la aparición del álbum, a por él. Hasta la próxima y nada, un saludo a todo el mundo.